5, versículo 27. Ahora sí, los que puedan ponerse de pie, si alguno tiene dificultad en su salud, puede quedarse sentado. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, amén, que significa rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él lo juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Parece que fuera una simpleza, ¿no? Pero mire qué dice al final: así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Padre celestial, te damos gracias, gloria y honra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Dios mío, para siempre es tu misericordia. Te alabamos a ti porque eres Dios, el Dios omnipotente, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Aleluya, te damos gracias por ser nuestro Dios, Señor, por tenernos en tu presencia un día más. Y llegamos ahora a ti presentándote, Señor, cada una de estas peticiones, de estas necesidades, Señor, que ha presentado tu hijo, tu hija en esta mañana, y tú has escuchado. Pedimos que te glorifiques, que tú sigas obrando, sanando los que están con dolencia, con malestar, fortaleciendo el ánimo de cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, quitando, Señor, todo desaliento, todo desánimo, reprendiendo, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, ayudando a cada familia que está representada en este lugar, Señor. Aleluya, ministra, bendice, alcanza a los hijos, los hermanos, los padres, ten misericordia de cada uno, Señor, estés obrando, estés proveyendo los que estén con necesidad, estés ayudando y tratando en cada corazón como solamente tú lo sabes hacer, como solamente tú lo puedes hacer, porque tú, Señor, eres el Dios omnipotente, el Dios todo suficiente, el Dios que todo lo puede. Aleluya. Tú conoces cada corazón, ministra por medio de tu palabra y obra para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Aleluya. Bendito Dios. No menospreciamos la bendición de Dios. Podemos decir las bendiciones de Dios. ¿Qué significa menosprecio? Si uno agarra la palabra menosprecio y solamente la divide, menosprecio es justamente eso, es poco aprecio, poca estimación. Amén. Es conceder a algo o a alguien, en este caso a algo, menos valor o importancia de lo que se merece. Cuando usted dice que alguien le menospreció, usted que se sintió poco valorado, poco querido. ¿Sabe que a Dios se le puede menospreciar también? Claramente Dios no es digno de eso. Amén, porque Dios es digno y merecedor de todo nuestro amor. Amén, por lo que Él ha hecho por nosotros y porque Él es nuestro creador y ahora además nuestro salvador también. Pero hay cosas, no solo personas, hay cosas que nosotros a veces les damos poca importancia o menos de las que se merecen. Que fue justamente lo que hizo Esaú. Para entender la actitud de Esaú tenemos que ver o tener en cuenta lo que significaba ser el hijo mayor en ese entonces. Recordemos que estamos hablando de lo que hizo Esaú con su primogenitura. Amén, que usted lee la historia y si no la conocía antes dijo, bueno, él tenía algún derecho por ser el hijo mayor, pero un día llega con hambre a la casa y cuando ve que su hermano está cociendo algo rico, su hermano vivo, porque Jacob era un vivo, bárbaro, le ofrece, bueno, acá me tu comida, te la doy, sí, vos estás con hambre, pero vendeme tu primogenitura. ¿Para qué quiero yo la primogenitura? Pensó así, el que no conoce el contexto, si no lo conocemos, decimos, bueno, no fue algo tan importante, pero sí que era importante. Había muchos privilegios y derechos por ser el hijo primogénito en la Biblia, en la antigüedad sobre todo. Lo primero dice la Biblia que el primer hijo
era consagrado a Dios, es decir, que le pertenecía a Dios. Y eso lo dijo Dios mismo en Éxodo capítulo 34. No es necesario que se salgan de este pasaje, que va a ser el más importante hoy. Amén. Si a alguno se le dificulta para buscar, se queda en Génesis 25 y escucha. Y los que quieran y pueden ir a Éxodo 34, versículo 19 y versículo 20, es donde Dios habla sobre este tema, sobre lo que le pertenecía a Él, aunque todo le pertenece, pero Dios quería para sí también que se consagre a Él todo primogénito. Éxodo 34, 19 dice: todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito, de vaca, de ovejas, que sea macho, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su servicio. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Dios le está hablando de primera mano a Moisés, y eso tenía que transmitirlo al pueblo. Así que todo primer hijo era consagrado a Dios. Eso lo primero. También, hermanos, los hijos primogénitos, aunque aquí estamos hablando luego con la ley, esto que leímos pasó antes, pero hay cosas que ya estaban en el corazón de Dios y que también se transmitía como una tradición. Algún otro privilegio que tenía el hijo primogénito era la autoridad y liderazgo familiar. Cuando faltaba el padre, asumía la responsabilidad de cuidar la familia. Amén. Esto creo que en parte como sentido común sigue pasando, ¿no es cierto? Generalmente, gloria al Señor. También tenía un liderazgo espiritual sobre todo lo suyo, y por eso también era importante. Algo más era que heredaba la bendición espiritual especial del padre. Por eso siempre quería, y vemos algunos casos, que el hijo mayor, antes que su padre muera, quería y procuraba la bendición de su padre. Y su padre iba, ponía la mano sobre él y le bendecía. Amén, creyendo y esperando siempre una bendición especial de parte de Dios por ser el hijo mayor. Aunque, hermanos, hubo excepciones que usted conoce, y hay hasta alabanzas que se hicieron, como en el caso de los hijos de José y demás, y en este caso que estamos considerando, que Dios tenía otros planes. Dice una alabanza: Dios quería obrar de otra forma, pero generalmente era de esto. Cuando digo que Dios quería obrar de otra forma, es que obtuvo la bendición especial el hijo en lugar del padre. También heredaba una doble porción de los bienes de su padre. Cada uno de los hijos tenía una porción de la herencia, pero el hijo primogénito heredaba el doble. Es decir, que ser hijo primogénito en ese entonces era como un estatus privilegiado. Y, hermano, era un estatus privilegiado, pero ¿qué hizo Esaú con esa posición y ese privilegio? Porque dejemos a un lado lo material. También una bendición espiritual muy grande la que iba a ir sobre su vida si no la despreciaba. Y a veces pensamos que menospreciar algo como eso de pronto no tiene tantas consecuencias, pero vamos a ver que tuvo tristes consecuencias. Amén, gloria al Señor. Aunque por encima de todo esto había un plan de Dios, la Biblia nos muestra claramente cómo Esaú despreció o menospreció su primogenitura. Dice Génesis capítulo 25, donde estábamos, versículo 32. Yo me voy a morir, dice Esaú, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Cuando leía esto, hermano, pensaba en la gente que usted le dice: ya no fumes más, y le dice: ¿y si nos vamos a morir igual? ¿No creo que hay gente que piensa así? O vive la vida como que es igual, todos nos vamos a morir. ¿No es cierto? Aunque esa gente habría que decirle: pero una persona sana generalmente muere de otra forma. Amén. Pero qué triste es cuando se piensa y se desprecia, en ese caso, la vida. Y en este caso la bendición de Dios. Amén, porque la Biblia dice, y hay otro versículo que lo dice claramente, y lo leímos, el versículo 34, el final: así menospreció Esaú la primogenitura. Esto que hizo Dios, el espíritu que inspiró al autor de este libro, Moisés, quiso que escriba: así menospreció. Para que uno no piense que fue cualquier cosa, que fue poca cosa lo que hizo Esaú. Pero, hermano, cuando uno menosprecia la bendición de Dios, uno menosprecia al Dios de la bendición. Amén, uno menosprecia a Dios. Me voy a morir, ¿para qué me sirve esto? Así lo menosprecio. Y hay otro pasaje que habla de esto en la Biblia, Hebreos capítulo 12, versículo 16, le voy a dar a ustedes si alguien se anima a leerlo. Hebreos capítulo 12, versículo 16 solamente. Después vamos a ir a ese pasaje de otra manera, pero si alguien puede leer solo este versículo, Hebreos capítulo
12, versículo 16. Hablando de este menosprecio de Esaú a este privilegio que Dios le daba y este derecho que Dios le daba. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Amén. Por una, es decir, por poca cosa despreció el privilegio que yo le había dado. Algo así está diciendo Dios en el libro de Hebreos. Que no haya ninguno como este hombre. Hay buenos ejemplos en la Biblia, pero hay malos ejemplos también. Amén. Gloria al Señor, que Dios nos ayude. Que no haya ninguno como Esaú, que por un plato de comida despreció la bendición de Dios. ¿Quién era Esaú? Sabemos que Esaú era el hermano mayor, el hermano gemelo de Jacob, el primer gemelo de la Biblia. Amén. Hay otros gemelos, que hablamos con un hermano, ¿se acuerdan? Uno de los discípulos de Jesús era mellizo. ¿Se acuerdan cuál era? Ese es Tomás. Amén. Gloria, se puede llamado Dídimo, que significa eso, como el mellizo. Y le contaba a algún hermano otro día que había un pastor que decía que en todas las iglesias hay un hermano mellizo de Tomás. Porque es el que se le conoce como el incrédulo, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude a ser hermano mellizo de Tomás, ni tampoco ser hermano mellizo de Saúl. Que Dios nos ayude, aunque hay esperanza si somos así, porque Jacob era un bandido. Amén. El hermano de Saúl al principio lo engañó. Bueno, le hizo honra a su nombre porque Jacob significa suplantador. Y ya cuando estaba naciendo, que la mamá, todavía no había experiencia las madres en tener mellizo, y sentía que había como una batalla, entonces le ora a Dios y Dios le explica, hay dos naciones en tu vientre. Amén. Pero cuando nace dice que Jacob salía agarrado y calcañado de su hermano de Saúl. Entonces como que desde chiquito ya queriendo sacarle el lugar. Amén. Y su nombre significa suplantador, el de Jacob, o engañador. Y lo que fue Jacob fue un engañador en su vida, hasta que tuvo una experiencia con Dios que cambió su vida. Y como cambió su vida, Dios le cambió hasta el nombre y le puso por nombre Israel. Amén, porque Dios puede cambiar nuestros nombres, puede cambiar nuestras vidas también. Amén, gloria a Dios. Sabemos que Saúl entonces era el hermano gemelo mayor de Jacob, era un hábil cazador, dice la Biblia, pero además la Biblia nos muestra que era un hombre impulsivo y carnal. Y lo que leímos, que leyó el hermano Joel, en hebreo dice que era fornicario y profano. Es muy fuerte lo que se dice de Jacob para hacer que no, de Saúl, perdón, para hacer que no tenemos tanta información. Cuando dice fornicario hay otra traducción que lo llama inmoral. Y cuando dice profano, hay una palabra más actualizada, sería una persona que despreciaba a Dios. Y eso es lo triste. Incluso todo hizo mal, pero cuando agarró esposas, mujeres, agarró mujeres que fueron un dolor de cabeza para sus padres, dice la Biblia. Fueron de amargura de alma para su mamá. Gloria al Señor, para Rebeca y para Isaac. Gloria a Dios. Ahora dice la Biblia también que después de todo esto, Esaú quiso la bendición de su padre y ya no hubo oportunidad. Y ahí es cuando vemos las consecuencias. Porque a veces uno piensa es poca cosa, no es tanto. Y a veces menospreciamos hasta eso. Cuando uno menosprecia la bendición de Dios, menosprecia la oportunidad que Dios le da. Uno pensando que, como algunos piensan, que la vida es larga, que va a haber otras oportunidades, pero hay oportunidades que no se repiten, algunas sí, otras no. Pero el asunto es que nosotros no sabemos cuáles se van a repetir y cuáles no, porque no somos Dios, porque no somos soberanos, ni siquiera sobre nuestra vida, no somos soberanos sobre nuestros tiempos. Amén. Dios es soberano sobre nosotros. Amén. Y es el único que fue ayer, que es hoy y que será mañana. Amén. Y que Él está aún en el mañana. Él es el único. Gloria al Señor. Pero hermano, la consecuencia es lo que leímos hoy en el libro de Hebreos. Ahora leemos también Hebreos, hoy leímos el 16. Vamos a ver el versículo 17 también de este libro. Recuerden que el que no puede ir solamente escucha. Hebreos 12, 17. Bendito Jesús, aleluya. Y que Dios nos guarde, hermanos. Porque ya sabéis, hablando de Saúl, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No es que Dios tiene misericordia, no es que Dios es el Dios de las oportunidades. Claro que lo es, pero la paciencia de Dios también tiene límites. Amén. Incluso el tiempo de la gracia, decimos hoy estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de la gracia, estamos, hermano, tal vez en la dispensación más hermosa.
Porque por gracia somos salvos sin importar nuestro pasado. Venimos y en su gracia, infinito amor, Dios nos perdona. No importa lo que hayamos hecho, Dios nos perdona, nos restaura. Ve nuestro corazón arrepentido, humillado y nos restaura. Nos hace una nueva criatura. Pero este tiempo se va a terminar. Este tiempo para los que venimos ahora. No sabemos, tal vez el tiempo de la gracia va a durar hasta mañana o hasta hoy. Entonces que Dios nos ayude a no menospreciar esta gracia y este tiempo de gracia que estamos viviendo nosotros, porque puede pasarnos como a Esaú. Que Esaú dijo, ¿esto de qué me sirve? Pero resulta que viene mañana, viene pasado y no me morí. Y ahora quiero la bendición. Porque cuando estaba con hambre y era impulsivo, quería todo en el momento. Pero ahora que pasó ese momento, y hermano, así es el mundo. Y no vamos a culpar solo al mundo, así somos nosotros, así es nuestra carne. Queremos todo ya y queremos ahora y queremos la satisfacción del momento, porque ¿para qué esperar hasta mañana? ¿Quién sabe qué va a ser de nosotros? Amén. Y si cobramos el sueldo y ya gastamos todo, pensamos ahora, después como Dios proveerá, y hasta bíblicos somos. Pero hermano, después cuando llega el momento complicado, que nos empezamos a lamentar, y hay cosas que tienen consecuencias mínimas, pero hay otras que tienen consecuencias más dolorosas, como le pasó a Esaú. Y sería bueno que veamos y repasemos un poquito, algunos están cerca, en Génesis 27, para que comprobemos todos, o recordemos, que hace Esaú al final cuando quiere la bendición, cuando dice, está bien, mi hermano me engañó, le diste la bendición a él, pero también yo quiero lo mío, yo quiero mi parte. Pero él no se acordaba que él lo había despreciado antes. Amén. Génesis 27. Gloria al Señor. Quiero resumir un poquito esto. Aleluya. Alabado Dios. Versículo 30, Génesis 27, 30. Antes Dios le dice a Jacob, él sí tuvo la bendición de Dios. Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Hasta el día de hoy, hermanos. Los que bendicen al pueblo de Dios son benditos. Y aconteció, luego que Isaac, estamos en Génesis 27, 30, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió. Hizo también guisado, lo llevó a su padre y dijo, levántese mi padre y como de la casa para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y le dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo de la casa? Y me dijo, me dio y comí de todo antes que tú viniese. Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó la palabra de su padre, clamó mire cómo termina una persona que desprecia, que menosprecia la bendición de Dios. Clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición, que no fue así porque él se la dio a la primogenitura. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y le dijo, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Qué triste, hermanos. Qué triste, porque eso no fue una decisión propia de Dios. Eso fue la consecuencia a la decisión propia de Esaú. Esaú lo quiso así, solo que no pensó en las consecuencias. No pensó en el mañana. No pensó a dónde le iba a llevar su decisión. No se dio cuenta que se estaba perjudicando él mismo. Y a veces nuestras decisiones nos perjudican a nosotros, perjudican nuestro futuro, perjudican hasta nuestro entorno, nuestra familia. Y no nos damos cuenta porque de pronto somos impulsivos. Y Dios nos guarde de despreciar a Dios, ser profanos como Esaú. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Aleluya. ¿Qué desprecia la gente hoy? Desprecia la misericordia de Dios. Amén.
Y me acordaba de la historia cuando Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos en Marcos capítulo 5, solo un resumen de esto. ¿Se acuerdan del endemoniado o los endemoniados Gadarenos? Porque algunos evangelios dicen que eran dos. Se habla de uno porque tal vez fue el caso más particular y donde Jesús compartió con él. Pero era una persona que estaba llena de demonios, que dormía en los cementerios, que andaba sin ropa y que la gente ya no sabía qué hacer con él. Que le ataban hasta con cadenas a veces, pero esa fuerza sobrenatural que le daban los demonios rompía las cadenas, entonces no podían hacer nada con él. Hasta que llega Jesús a la tierra de los Gadarenos. Y cuando llega Jesús, los demonios hablan a través de este hombre. ¿Qué tienes conmigo? Has venido para atormentarnos. Jesús lo reprende a los demonios van a los cerdos, ¿cierto? Creo que son 1000 o 2000 cerdos que se van por un precipicio al despeñadero, al mar y se ahogan, pero esta persona queda libre. Entonces la gente cuando pasa y ve ahora esta persona que siempre andaba corriendo, como les contaba en esa situación, ahora está sentado a los pies de Jesús, dice, vestido, dice, en su juicio cabal, escuchando a Jesús que le compartía. Amén. Es una historia impresionante, hermosa, porque nadie le daba una solución, una esperanza a este hombre, pero ahora viene Jesús y le cambia la vida en unos minutos, en un tiempito ahí. Algo que no pudieron hacer durante años. Pero sin embargo la gente, hermanos, que vio todo eso, cuando llaman y ven del asombro, del susto y de la incredulidad que tenían sus corazones, le piden a Jesús, y al final de la historia en San Marcos 5 dice que le piden a Jesús que se vaya de sus contornos, que se vaya de su entorno. Y uno piensa, ¿cómo menospreciar a Jesús de esa forma y despreciar lo que Jesús podía haber hecho en ellos también? Porque si en una persona tan cargada de males Jesús le hizo libre, ¿qué no podría hacer en otras con problemas menores? Sin embargo, la gente y los evangelios repiten que la gente le pidió a Jesús que se vaya con sus discípulos, que salgan de acá. Es verdad que por miedo, por asombro, pero también por incredulidad, porque despreciaron a Dios en su corazón. Hermanos, qué lindo es que nosotros, cuando vemos la evidencia de lo que Dios hace en una persona, no nos lleva a alejarnos más, sino a ver si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo también. Porque siempre Dios tiene personas que son como el testimonio vivo de que todavía Dios puede cambiar a la gente. Siempre Dios va a tener algún matrimonio por ahí, casos de familia que Dios le restauró y ahora son el ejemplo para otras familias que piensan que ya está todo perdido. Y con esto también era el caso, sin embargo la gente le menospreció. La gente prefirió que el Señor se vaya y ellos seguir como estaban, confundidos y sin tener en claro qué había pasado con el endemoniado gadareno. Que ahora ya no es un endemoniado. Ahora Jesús le dice, anda a tu casa y contale a los tuyos cuán grandes cosas hizo el Señor contigo. Amén. Por un lado, un corazón que recibe el Señor, que estaba todo complicado en su vida, pero ahora el Señor le restaura y le hace una nueva persona. Y por otro, un montón de gente, hermanos, que podía haber crecido un poco su fe al ver el poder de Dios, sin embargo le desprecia. Y hermano, eso sigue pasando. ¿Qué desprecia la gente hoy en día? Desprecia también la misericordia de Dios. Ahora, eso es el mundo, pero ¿y nosotros? ¿Podemos despreciar algo? Voy a ir al mismo pasaje que venimos leyendo, solo que cada vez que vamos leemos más versículos. Porque es un ejemplo muy claro el de Esaú. Mal ejemplo, por cierto, pero muy claro. En Hebreos capítulo 12, donde leímos, ahora vamos a leer un poquito más completo. Hebreos capítulo 12, versículo 15, ahora vamos a leer. Y después repasamos lo que leímos antes. Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así que podemos despreciar la gracia y caer de la gracia tan solo con darle lugar en nuestro corazón a lo malo, a la raíz de amargura. Una cosa es la amargura de momento, hermano. Otra cosa es darle lugar a esa amargura y a ese rencor y a esas cosas malas, porque uno le da lugar y no se alimenta de Dios y de su palabra y no tiene fortaleza ni fuerza para resistir a esas cosas. Amén. Gloria al Señor. Y por ellas muchos se han contaminado. No sea ahora sí que haya alguno o algún fornicario profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aun después de deseando heredar la bendición, fue desechado. No hay muchos casos en la Biblia que diga de una persona, creo puntualmente, que fue desechada, así como fue Saúl,
en su momento como rey, como hombre de Dios, fue desechado, pero también el caso de Saúl. Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. ¿Qué podemos despreciar nosotros hoy? Como dijimos, la misericordia y la gracia de Dios. En diferentes contextos, al de Esaú y Jacob, en diferentes contextos, al del endemoniado gadareno, la Biblia dice en Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia, hermanos, es un regalo de Dios. La gracia es el amor y todo lo bueno que recibimos de Dios desde su perdón sin ningún costo de nuestra parte. Amén, sin ningún precio de nuestra parte. Cristo pagó por nosotros. Y esto es la gracia de Dios. Nosotros en la iglesia, nosotros los creyentes, no podemos despreciar la gracia de Dios. Amén. Algunos me dicen, tengo un compañero cuando le digo no podemos, me dice no podemos, no debemos. En todas las cosas que le digo, no podemos hacer esto. No podemos y no debemos. En nuestro caso, hermanos, podemos, pero no debemos despreciar la gracia de Dios. Por el bien de nosotros, por el bien de nuestra alma, no despreciemos, no menospreciemos la gracia de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Gálatas capítulo 2, versículo 21, solo la primera parte, el apóstol Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero empieza el versículo, no desecho la gracia de Dios. Amén, la versión más actualizada dice, no rechazo la gracia de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros a no desechar, amén, la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén, porque es arruinar nuestra esperanza, amén, nuestra esperanza de vida futura. Segunda de Corintios, estamos por terminar. Segunda de Corintios capítulo 6. Bendito Dios. Versículo 1, el apóstol Pablo está hablando de la responsabilidad de los creyentes, de lo que somos nosotros, embajadores de Cristo, amén, y que Dios nos ha puesto, hermanos, para justamente mediar entre la gente y Dios, llevarlos a Cristo, hablarles del sacrificio de Jesús, decirle que en Jesús tenemos esperanza. Pero también a la iglesia, entre nosotros nos alentamos con estas palabras y nos predicamos estas palabras. Y en 2 Corintios 6:1 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amén. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Nuestro mensaje no es para mañana. Si nuestro mañana puede ser mejor si hoy nos arreglamos con Dios. De la gente también. Si Cristo no viene antes, mañana, pasado puede ser mucho mejor. Amén. Pero si nosotros no despreciamos la gracia de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, los exhortamos. Esto es una exhortación. ¿Cuál es la exhortación? Que no reciban en vano la gracia de Dios, que no tengan en poca cosa la gracia de Dios. Dijimos que menosprecio es darle poco aprecio a algo, poca estimación a algo. Amén. Que Dios nos ayuda a no estimar en poca cosa la gracia de Dios y lo que Dios hace por nosotros. Ojalá que con palabras seamos creyentes agradecidos con Dios. Y que seamos creyentes de palabra, pero que eso se vea en nuestros hechos también. Nuestra vida entregada a Dios cada día, nuestra vida consagrada. Recuerden como dijimos que al principio eran los primogénitos, consagración de Dios. Amén. Eran personas consagradas a Dios, tenían que pagar algún rescate porque eran de Dios, pero eran parte de su familia también. Y tenían que ofrecer un sacrificio por rescate de su hijo primogénito, hermano, y también de sus cosas. Pero hermanos, hoy todos nosotros somos o tenemos que ser consagrados a Dios. Y sabemos que somos propiedad de Dios, que Él es nuestro dueño. Amén. Gloria a Dios. Ahora dice que no recibáis en vano la gracia de Dios. Otra versión dice, no desaprovechen la gracia de Dios. Amén. Y 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. El apóstol Pablo hablaba mucho de esta gracia. Yo pienso que el apóstol Pablo fue una persona tan sabia, tan inteligente, con tanto entendimiento.
Él dedicó buena parte de su vida a meterse a estudiar de lleno. Él conocía la ley, pero no conocía la gracia. Me dijo justamente, conocía la ley, pero no conocía la gracia. Pero una persona que estudia tanto, hermano, la gracia es algo que no se termina nunca de estudiar. Me acuerdo, yo le he contado, una de las maestras de seminario que tuvimos nos dijo que la palabra gracia es una de las que uno no termina nunca, no encontrar una definición, porque es algo tan grande, hermano, que es como hablar del amor de Dios. No hay una definición que en pocas palabras lo pueda describir o descifrar. Amén. O hablar de su significado. Gloria a Dios, pero en nuestras vidas entendemos lo que es el amor de Dios. Y el apóstol Pablo experimentó en su totalidad lo que era la gracia de Dios, porque recuerden que Pablo muchas veces dice, yo era un perseguidor de la iglesia, ahora soy apóstol, pero dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, dice. Y su gracia no ha sido en vano en mi vida, dice el apóstol Pablo. Amén. 1 Corintios 15:10. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Porque antes decía, antes yo era un perseguidor, yo perseguía a los cristianos. Yo perseguía lo que decía la gente, ahora predica la fe que antes perseguía. Porque todo el que predicaba el Evangelio, para el apóstol Pablo, era un enemigo para aquel Saulo de Tarso. Pero la gracia de Dios fue suficiente a la vida de Pablo para cambiarle su vida y para convertirlo en un siervo suyo. Y hermanos, ¿qué podemos menospreciar nosotros además de esta gracia? Aunque en todo lo que Dios nos da vemos su gracia. Pero hermanos, podemos despreciar su amor y su Espíritu Santo. Despreciar su compañía. Porque a veces pensamos que estamos solos, pero el Espíritu Santo está a nuestro lado y está en nosotros y está con nosotros. Y hermanos, uno puede tener en poca cosa lo que es la presencia del Espíritu Santo. Ya no estamos solos. Amén. Podemos menospreciar su perdón. Dios nos perdonó y nos hizo nueva criatura, pero ahora somos sus hijos. Y ahora somos pecadores perdonados. Amén. Ya no vivimos en el estado de pecado. Ahora fallamos a Dios todos los días, nos equivocamos, nos arrepentimos, pero ahora nuestro estado no es de pecado, nuestro estado es en la gracia de Dios. Amén, que nosotros podamos decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén, y la gracia de Dios no ha sido en vano en nuestras vidas. Amén, nos va a ir ayudando día tras día para ser mejores, para nunca más volver atrás y cada vez sentirnos más lejos de lo que éramos antes. Amén, pero eso es por la gracia de Dios. Eso sin menospreciar lo que ha sido la bendición de Dios en nuestras vidas. Amén, recuerden, hermanos, no seamos como Esaú, que por poca cosa menospreció la bendición de Dios. Y después, hermano, lloraba y lloraba, pero ya tarde. Amén, lloraba tarde. Que Dios nos ayude. Si hay que llorar, tenemos que llorar ahora. Amén, si tenemos que llorar en la presencia del Señor, tenemos que hacerlo ahora. Que Dios nos ayude. Vamos de pie, vamos a orar. Dale gracias a Dios por su palabra. Amén. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, no despreciemos esa bendición de Jehová a nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, te damos en esta mañana por tu palabra maravillosa. Gracias, Señor, por tu amor y tu gracia en nuestras vidas.